Bueno, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos. Este día vamos a hablar referente a lo que es la transformación de ecuaciones rectangulares en una ecuación polar. Este proceso realmente consiste en convertir expresiones de coordenadas rectangulares, que nosotros sabemos que dice que y es igual a, y nosotros teníamos una expresión, si se recuerdan, en función de lo que era la variable x, ¿verdad? A lo que son polares, donde si se recuerdan de la clase anterior, las polares están describiendo lo que eran elementos como x igual a r coseno, y igual a r seno. Entonces puedo hacer una conversión despejando aquí a la variable r. Que para ese caso después se sustituyen dichos valores en las expresiones rectangulares y así obtenemos esas nuevas ecuaciones polares, las cuales quedan luego de hacer el despeje de r. Vamos a ver el primer ejemplo. En el primer ejemplo nosotros tenemos el hecho de que nos dice que determinemos la ecuación polar que tenga la misma gráfica que un círculo, pero para este caso la ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 8x. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar lo que son las relaciones que hay entre x y la parte polar. Si se recuerdan, era un pequeño triángulo en el cual aparecía que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Entonces, si sustituimos en esa ecuación que nos dieron, que era x cuadrado más y cuadrado igual a 8x, tendríamos entonces, en lugar de x, r coseno de teta elevado al cuadrado, en lugar de y, que sería y más r seno de teta elevado al cuadrado igual a 8 por r coseno de teta, que era x. Luego de eso, se reparten lo que son los exponentes al cuadrado entre cada uno de los términos del lado izquierdo, quedándonos r cuadrado por el coseno cuadrado de lo que es teta más r cuadrado por el seno cuadrado de teta. Y al lado derecho solamente nos queda 8 por r coseno de teta. Ahora bien, si obtenemos nosotros factor común r cuadrado al lado izquierdo, nos va a quedar r cuadrado factor de coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, que para este caso, ese seno cuadrado y coseno cuadrado realmente corresponden a una identidad trigonométrica. Nosotros nos auxiliaríamos de lo que son las identidades trigonométricas para facilitar lo que es el trabajo que tenemos que desarrollar dentro de lo que es estas conversiones entre ambos sistemas, de polares a rectangulares y de rectangulares a polares. Entonces, para eso es necesario que nosotros las conozcamos, y por acá les he puesto tres tipos. Les puse las identidades fundamentales, que realmente estas son las de inversas, y estas tres que ven acá, del seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual a 1, y la otra que es 1 más la tangente cuadrada de t igual a secante cuadrado de t, 1 más cotangente cuadrado de t igual a cosecante cuadrado de t, se llaman pitagóricas estas tres. Luego tenemos para fórmula t ángulos negativos. Ese valor de t luego lo podemos sustituir por lo que sería la variable teta que se ocupa en este caso. Seno de menos t, coseno de menos t, tangente de menos t, cada uno tiene una identidad o igualdad, la cual corresponde a eso, con lo cual se puede sustituir. Y tenemos unas que son para ángulo doble, como por lo menos el seno de 2u, para nuestro caso sería el seno de 2 veces teta, que sería igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Y así hay otras que nosotros podemos utilizar. Para nuestro caso, si se dan cuenta, nosotros estamos ante esto que aparece por acá, miren. Cuando reviso esta pequeña expresión del coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, pues entonces estamos ante esta identidad, donde me dice que toda esta expresión larga del seno cuadrado de teta por el coseno cuadrado de teta lo puedo sustituir por un simple número que es 1, porque como es una igualdad, entonces es lo que se desarrolla por acá. Se sustituye lo que sería esa ecuación y se coloca en lugar de todo esto el valor de 1, porque es la correspondencia que tenemos ahí. Al haber sacado ese factor común y sustituido el valor de 1, se nos hace más fácil la parte de la simplificación. Descomponemos el r cuadrado en lo que sería realmente r por r al lado izquierdo y revisamos que se puede simplificar r
porque como está el lado izquierdo y el lado derecho, sería de pasarla a dividir. No lo hago directamente desde ese paso, sino que se los muestro después. Entonces dejo y despejo R, pasando esta que estaba acá a dividir, y verifico que R entre R es igual a 1, porque tienen una división exacta. Entonces es como que dijera 8 por 1 por el coseno de teta. Entonces, si eso es así, entonces simplemente quedaría como 8 coseno de teta. Y esa sería la nueva expresión que a nosotros nos describe lo que sería la polar a partir de aquella expresión inicial que era x cuadrado más y cuadrado igual a 8x. En lugar de eso, pues ahora en polar esa expresión se traslada a r igual a 8 coseno de teta. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me dice que hay lo mismo, una ecuación polar, pero ahora la expresión es x cuadrado igual a 8 paréntesis 2 menos y. Entonces, para este caso, de nuevo, lo primero que voy a identificar es la relación que tienen entre las polares y las rectangulares, donde decíamos que x es r coseno y y es igual a r seno. ¿Por qué? Porque esa x y esa y son las que están acá y yo no la necesito en función de x, sino que la necesito en función de r y de valores de senos y cosenos. Para este caso, entonces, nosotros ahora tenemos lo que sería, en lugar de lo que sería x cuadrado, r coseno de teta, y en lugar de lo que sería y, tendríamos 8 por 2 menos r seno de teta. Entonces, ahora procedemos a multiplicar en el lado derecho lo que es el número 8 por cada uno de los términos, teniendo entonces 16 menos 8 r seno de teta. Al verificar esto, nosotros venimos y decimos, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Entonces, descompongo lo que sería esto y verifico qué es lo que va a pasar. Quiere decir que aquí donde pongo seno de teta al cuadrado, va a ser como que yo sustituyera lo que es una variable. Perdón, acá les escribí mal esto, miren. Porque como era coseno al cuadrado, va a ser el coseno de teta al cuadrado. Entonces, al tener coseno de teta al cuadrado, si se recuerdan, y lo voy a colocar por acá, nosotros teníamos esta expresión pitagórica, ¿verdad? Que nos decía coseno cuadrado, seno cuadrado de teta igual a 1. Entonces, como acá tengo coseno cuadrado de teta, yo puedo utilizar esta expresión de la identidad pitagórica, despejar, ¿ya? Como tengo simplemente coseno al cuadrado, despejo de acá, y si se fijan me quedaría 1 menos lo que sería el seno cuadrado. ¿Qué es lo que se buscó acá? Si se fijan, coseno cuadrado, entonces es igual a 1 menos seno cuadrado, que es lo que se sustituye por acá. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Como al lado izquierdo estaba en función de coseno y al lado derecho un polión de seno y un término independiente, se busca dejarlo todo en función de la misma variable, que sean todos los senos. Entonces, si se fijan ustedes, luego se multiplica lo que sería el valor de r cuadrado tanto por 1 como por el seno cuadrado de teta, quedándonos entonces r cuadrado menos r cuadrado seno cuadrado de teta al lado izquierdo, y lo que estaba al lado derecho, que era 8r seno de teta restando, pasa al lado derecho a sumar. Entonces ahora podemos verificar nosotros que tendríamos desde ya este punto de vista menos r cuadrado seno cuadrado de teta más 8r seno de teta igual a 16, porque no lo habíamos movido. Ahora bien, entonces venimos y decimos, bueno, entonces para que yo tenga un elemento solamente con la variable seno, verifico yo y digo, bueno, pero tengo entonces un 2r cuadrado, pero no afectado por el seno, y tengo 8r seno de teta. Si se fijan ustedes, si yo me recuerdo de las funciones, las cuales están como ecuaciones elevadas al cuadrado, tengo r al cuadrado, r a la 1, y aquí tengo un término independiente,
Quiere decir que muy bien podría expresar esto como un trinomio cuadrado perfecto, pero para eso tengo que tener el término elevado al cuadrado, el término elevado a la 1 y el término independiente. Y por eso es que se procede a despejar o dejar solamente r cuadrado, el que era independiente, al lado izquierdo y pasar los otros dos términos, este y este, al lado derecho. Así tendríamos r cuadrado positivo seno cuadrado de teta menos 8r seno de teta más 16. Entonces, si nosotros identificamos esto, tendríamos que ver si este es un trinomio cuadrado perfecto, va a cumplir con que se saca raíz al primer término de los tres que están al lado izquierdo. Entonces, si se fijan, raíz cuadrada de r cuadrado es r. Raíz cuadrada ahora de lo que es el seno cuadrado de teta es seno de teta. Y el último término o el tercer término, que era 16, raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces nos recordamos. Y si queremos comprobarlo para ver qué es un trinomio cuadrado perfecto, nos decía la teoría, el primer término al cuadrado, que es r cuadrado seno de cuadrado de teta, que sería el primer término. En este caso va a ser menos 2 veces el primero, que es r seno de teta, por el segundo. 2 por r seno de teta por 4. Entonces, si se fijan, nos queda exactamente esta expresión. 8r seno de teta era 2 veces a por b. ¿Ya? Que eso era para formar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si eso es cierto, más decía el segundo término al cuadrado, que era 4 por 4 o 4 elevado al cuadrado, que es 16. Entonces, si eso es cierto y tengo un trinomio cuadrado perfecto, yo lo puedo escribir como la suma o la resta de esas dos raíces del primero y el tercer término elevado al cuadrado. De que sean sumados o restados depende del signo del valor intermedio, y el signo del valor intermedio era menos. Entonces, al verificar sería r seno de teta menos por el término, el signo intermedio, lo que sería el valor de la raíz de 16, que es 4, y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, si nos fijamos nosotros, ya escribimos una expresión más sencilla. El detalle está que r está elevado al cuadrado, por lo tanto tendríamos que sacar la raíz cuadrada del lado izquierdo y al lado derecho. Y al sacar una raíz par vamos a tener un valor tanto positivo como negativo de ese radical. Entonces, si se fijan, vamos a tener, si sacamos raíz cuadrada de r cuadrado, r, y si sacamos raíz cuadrada de la expresión r seno de teta menos 4 al cuadrado, se simplifica el cuadrado y nos va a quedar un más y menos r seno de teta menos 4. Cualquiera pudiera decir, no, mire, pero entonces ahí está la expresión. No, la expresión no ha terminado. ¿Por qué? Porque tengo que despejar r para tener la función polar o la ecuación polar. Entonces, si se fijan, acá en este caso todavía tengo r al lado izquierdo, pero también tengo r al lado derecho. Solo que ahora, como es una expresión más sencilla, voy a despejar de cada uno de los dos, porque puede tener dos opciones, una con el positivo y una con el negativo. Empezamos a querer despejar r con el negativo. Entonces tendría r igual a menos r seno de teta menos 4, y me va a afectar este signo menos a lo que yo tenga al interior del paréntesis. Entonces me quedaría r menos r seno de teta más 4. Entonces voy a pasar todo lo que tenga el término que yo quiero despejar al lado izquierdo, en este caso, y lo que sea término independiente o que no tengan a la bendita r, que se vaya al lado derecho. Entonces así es como nos queda r más r seno de teta, y eso es igual a 4. ¿Qué es lo que sucedió acá? Miren, pasando al lado izquierdo los que tienen a r y el término independiente al lado derecho. Ahora bien, de estos dos términos yo puedo sacar factor común r. Entonces r para r, o r entre r es igual a 1, más, bueno, se abre paréntesis en principio, r factor de, se abre paréntesis, r entre r, que es 1, el signo que le separa que es más, r entre, o r seno de teta entre r. Nos queda nada más seno de teta, eso igual a 4. Entonces, como lo que necesito es la r solita, paso todo el término de 1 más seno de teta a dividir el otro lado. Entonces me quedaría 4, que ya estaba al lado derecho, entre 1 más el seno de teta. Esa es la primera expresión de la ecuación polar para este caso. La segunda va a ser ahora de la misma expresión, ahora tomar la que tenía el signo positivo.
antepuesto a toda la expresión. Entonces, si se fijan, para este caso ya no hay que multiplicar por menos, sino que como ya era más, es la misma expresión, pero tengo que hacer el mismo proceso de pasar al lado izquierdo los términos que tengan a la variable que quiero despejar, que es r. Me queda r menos r seno de teta, de nuevo factor común r entre r 1, paréntesis, ¿verdad? Y menos r seno de teta entre r es menos el seno de teta, igual a quién, a lo que quedó al lado derecho, que era menos 4. Ahora paso el 1 menos seno de teta a dividir. Así que para la otra expresión de este, me queda entonces r igual a menos 4 sobre lo que es el seno, menos 4 sobre 1 menos seno de teta. Y en la otra expresión me quedó r igual a 4 entre 1 más el seno de teta. Ahí se fijaron, estos dos ejercicios tenían que ver con el hecho de pasar una rectangular a polar, que simplemente era el hecho de despejar r, pero para llegar a despejar r tengo que valerme de muchas veces identidades trigonométricas, y en ese caso fue también de lo que era distinguir que había un trinomio cuadrado perfecto para luego ponerlo como esa expresión y despejar. Ahora bien, ahora vamos a ver el proceso contrario, que va a ser pasar de lo que sería de polar a rectangular. Vamos a ponerlo acá. Porque acá vamos a dar primero una ecuación polar y luego voy a encontrar yo lo que sería angular a partir de ello. Entonces, vamos a ver acá. Para este caso me dan al principio r cuadrado igual a 9 coseno de 2 teta. Entonces, de nuevo identifico qué es lo que voy a poder hacer por acá. Vale, para este caso, si nosotros nos fijamos, en la función original tengo coseno de 2 teta. Entonces yo sé que existe coseno de teta, pero de 2 teta no lo había visto y me vengo para acá arriba. Para el coseno de teta hay algo que me dice que es esta identidad, que dice que el coseno de 2u, como les decía al principio, en lugar de u voy a poner lo que era teta, de 2 teta va a ser igual al coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Identificando esto podría sustituir y me va a quedar en este caso. Si sustituyo, aquí lo tengo y lo saqué por acá, miren, coseno de 2 teta igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Entonces si sustituyo tendría que r cuadrado es igual a 9 paréntesis coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Ahora, entre las relaciones de las coordenadas rectangulares y polares nos acordamos. Ocupando a Pitágoras en un triángulo que está sobre una circunferencia, decíamos que r cuadrado era igual a x cuadrado más y cuadrado. Ahora bien, como aquí no me dan x ni y, sino que me dan las relaciones puras de lo que sería el coseno y el seno. Entonces el coseno que es igual cateto adyacente sobre la hipotenusa, donde en eso la hipotenusa y el cateto adyacente eran los valores de x y y. Y lo que era la hipotenusa me aparecía con lo que era la variable r. Era esto lo que teníamos nosotros inicialmente, un triángulo rectángulo en el cual aquí aparecía lo que era teta, si se recuerdan, aquí aparecía r, aquí aparecía x y aquí y. Entonces seguimos valiéndonos de lo que sería este triángulo rectángulo y por eso es que colocamos, ¿verdad? Si yo quiero esta variable de acá, yo sé que va a ser r cuadrado por Pitágoras, r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y si veo la relación del coseno que tengo acá, cateto adyacente que es x sobre la hipotenusa que es r, y el seno, cateto opuesto, el que queda enfrente al ángulo, ¿verdad? Entre la hipotenusa o y sobre r. Ahora, estos los vamos a sustituir en lugar de cada uno de los términos que están ahí, porque nosotros no necesitamos ya que exista ningún seno ni ningún coseno de teta ni ninguna r. Entonces procedemos acá que en lugar de cada x de cada y, sustituir estas expresiones que tenemos acá. Se fijaron ustedes en el primer caso, era de que no quedara ningún x ni ninguna y ni ningún, sino que simplemente r y senos y cosenos. Acá no, aquí van a quedar puras x y y.
Entonces, si procedemos a sustituir en lugar de, como estaba aquí la expresión, ¿verdad? R cuadrado va a tener que tener que R cuadrado era X cuadrado más Y cuadrado. Entonces me decían el otro, 9 entre el coseno cuadrado de teta. Entonces, primero sustituyo lo que era el coseno de teta, que es X sobre R, y eso está elevado al cuadrado. Menos decía lo que era el seno. Entonces el seno es Y sobre R elevado al cuadrado. Empezamos a sustituir 9 por multiplicado el X cuadrado entre R cuadrado y Y cuadrado entre R cuadrado. Igual aparece todavía la expresión de R cuadrado. No tiene que aparecer, entonces se sustituye con su respectivo X cuadrado más Y cada uno de ellos. Luego de eso podemos ver con el denominador, como está el mismo término, se puede sacar como factor común y después, como está dividiendo, pasar a multiplicar al lado derecho. Y tendríamos entonces esta expresión. Si se ve alguien podría decir, mire, ¿por qué no simplifica el numerador y el denominador de estos dos? Porque el denominador está separado por un signo más. Ya era X cuadrado más Y cuadrado en la parte de abajo. Más sin embargo, en la parte de arriba, como saqué factor común, ¿qué me queda? X al cuadrado, si se fijan, menos Y al cuadrado. ¿Qué es esto? Entonces no es la misma expresión, se parece pero no es igual. Entonces ahora paso la expresión del denominador para el lado izquierdo, multiplicar, me queda X cuadrado más Y cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado, igual a 9 por X cuadrado menos Y cuadrado. Y ahora que tengo al lado derecho una expresión y el lado izquierdo la otra, veo que en el lado izquierdo el X cuadrado más Y cuadrado aparece dos veces, entonces puedo escribirlo como X cuadrado más Y cuadrado elevado al cuadrado. Aquí tengo lo que sería el proceso para convertir de polar a rectangular, y en el primer caso fue de rectangular a polar. Entonces, si se fijan ustedes, se les colocó o les coloqué por acá lo que era una clase de reposición, que es la clase 18. Entonces, es la continuación de esto en función de lo que por la tormenta tropical no se había visto. Entonces voy a pasar a este apartado que tiene que ver con lo que serían las gráficas de lo que son las expresiones polares, porque nosotros sabemos cómo graficar expresiones rectangulares, pero nunca hemos graficado las polares. Entonces, ahora en esto les voy a dar el inicio, de tal forma que tratemos de verlo de manera sencilla cómo es que se efectúa esa parte gráfica. Revisemos acá. La gráfica de una ecuación polar que va a estar determinado como R igual a f de teta, y les coloco esto de f de teta porque dice bien, nosotros estamos acostumbrados que en la parte rectangular es f de x, aquí no, aquí va a ser un f de teta, es el conjunto de puntos P con cuando menos un conjunto de coordenadas polares que satisfagan lo que es esa ecuación. Voy a moverles acá el primer paso, el primer caso sería círculos centrados en el origen. En general se dice que si A es cualquier constante distinta de 0, la gráfica polar de R igual a A tiene que ser un círculo de radio o valor absoluto de A, es decir, una dimensión con centro en el origen. Y para ello les coloco por acá un ejemplito. Me dice graficar R igual a 3. Entonces, si voy a graficar R igual a 3, como no se especifica el valor de teta, el punto R, teta, entonces va a ser ahora 3, teta, donde si ustedes se dan cuenta acá, miren, como es una constante, el valor de 3 va a permanecer igual en cualquier valor que pueda adoptar lo que es teta. Es decir, que para cualquier valor de teta el rayo tendrá un valor de 3 unidades. Y se pueden utilizar los ángulos, ya sea en radianes o en grados, y los puntos deben ser los mismos, como se desarrolla a continuación. ¿Por qué les digo en grados o radianes? Yo lo coloco de las dos formas, para que utilicen ustedes la que les parezca más sencilla, aunque lo bueno sería que ustedes también lo vayan a utilizar de tal forma que lo comprendan. Fíjense bien en este que tengo por acá. ¿Qué es lo que sucede? Vengo yo y de repente digo acá, bueno, si voy a graficar y va a estar en función de teta, tengo que ver que es una circunferencia completa con la que yo puedo jugar, y una circunferencia completa va a ir desde 0 grados hasta 360 grados. Para este caso, como me dice que esto me va a formar una circunferencia, lo que simplemente hice fue retomar
Los valores de 0, 4 puntos utilicé. 0, 90 grados, 180 grados, 270, perdón, 5 con el 0 y el 2 teta, que el 2 pi que son iguales. 90, 180, 270 y 360. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que para cualquier ángulo que allí yo le esté colocando, el valor numérico, ya lo habíamos expresado por ahí, va a tener 3 para lo que es la parte de el rayo o el radio. Entonces, si verifico yo acá, voy a ver en principio 0 grados, ¿cuánto vale teta? En radianes va a valer 0 y el valor de R no cambia a 3. Entonces me da el primer punto, 3,0, que sí se ve, aquí aparece expresado. Ahora bien, si yo quiero ver el siguiente, que voy a 90 grados, resulta que acá yo tengo, si se fijan desde acá, desde el origen, 0,0 hasta acá, tengo 3 unidades, que es el radio, 90 grados. ¿Ya? Que si se fijan es el segundo punto, que es este. Luego me voy otros 90 grados, entonces tendría 90 más 90, son 180. Entonces, en este puntito de por acá, yo tendría 180 grados y lo que era el valor de R, que sigue valiendo 3. Entonces es 3,180. Si me voy a este otro punto que está acá, yo tengo acá 270 grados, entonces tendría 3,270 grados. Y al final, cuando yo voy recorriendo esto, veo que dice 360 o 2pi. En ese valor de 2pi, aquí sigue valiendo 3, pero ahora para 360 grados o 2pi. Así que yo les sugiero que escriban ese ángulo tanto en lo que sería grados como lo que son radianes. Entonces, si se fijan, lo que se hace primero es graficar la distancia, en este caso de 3, y el valor del ángulo de 0, 90, 180, 270 y 360. Luego lo único que hago es, con un compás lo puedo hacer, para mi caso tenía que hacer con la mano, simplemente unir los puntos desde lo que era 3,0 hacia lo que era 90, luego de 90 a 180, luego de 180 a 270 y luego de 270 a 360. Y ahí tengo la gráfica de la circunferencia, la cual representa ese valor de R igual a 3. Ahora vamos a empezar con lo que se llama otro tipo de gráfico, que se llama espiral de Arquímedes. Y realmente las espirales de Arquímedes tienen diferentes formas. La más sencilla es cuando RC igual a teta, que es una constante, pero ya lo vamos a ver. Y para esto, para graficar la de Arquímedes, tenemos que ver algunos elementos, donde el valor de A va a ser un valor constante. Por eso les decía, el más sencillo es cuando R es igual a teta. ¿Por qué? Porque A vale 1, pero ahorita no lo hemos visto. Entonces me dice para el primer caso, si R es mayor o igual que teta, es decir, un valor positivo, el valor de R, entonces R va a aumentar y los puntos se van a ir enrollando alrededor del polo. ¿Recuerdan el polo? Es este de acá, alrededor del polo en sentido opuesto al de las manecillas del reloj, es decir, que vendrían en este sentido. Y si es menor que 0, entonces R disminuye y los puntos se enrollarán alrededor del polo en sentido contrario a los de las manecillas del reloj. Es decir, que va a empezar acá y va a ser lo que sería esto, hacia este lado. Muchas veces, dependiendo de la gráfica, vamos a tener que hacer esta prueba de simetría que nos aparece acá. En esta prueba de simetría tengo que verificar tres casos que se pueden dar. La gráfica de una ecuación polar es simétrica respecto al eje Y si al sustituir el punto R, teta por R, pi menos teta se obtiene la misma ecuación.
El segundo caso, la simetría respecto al eje X. Si al sustituir el punto R, θ por, en lugar de R, θ, R, menos θ, se obtiene la misma ecuación. Es decir, en la ecuación original se sustituye eso para verificar. Si dan iguales, entonces es simétrica respecto al eje Y o al eje X. Y el tercer caso, cuando es simétrica respecto al origen. Es decir, que al sustituir en lugar de la coordenada R, θ, sustituyo el valor de menos R, θ y se obtiene la misma ecuación. Veamos ahora. El primer ejemplo es con R igual a θ. Si se fijan acá, no aparece la bendita A. No es que no exista la A, sino que simplemente, si se fijaron, ¿qué es lo que le pasa aquí? A realmente es igual a 1. No es que no exista, pero si se fijan, sigue siendo esto porque es R igual a A por θ, donde decía que A es una constante, pero en este caso el valor de A es de 1. Entonces, si ese es el caso, hacemos al igual que en el anterior. Para poderlo graficar, voy a utilizar y voy a sustituir para cada uno. En este caso, como no era igual a aquel, que solo era un punto, y en ese punto me iba a dar la forma directa, aquí voy a necesitar valores intermedios, porque si se fijan 360 grados, yo allá solo lo puse con 4 puntos, entonces acá lo que hago es agarrar por lo menos un punto intermedio cada 90 grados, porque ustedes saben que entre X y Y va a haber un punto intermedio. Bueno, hay varios, dependiendo si lo divido de 15 grados en 15 grados, si lo divido de 30 grados en 30 grados. Si luego de 15 grados en 30 grados, de 15 en 15, empezarían 0, luego 15, 30, 45, luego de 45 a 60, luego de 60 a 75, de 75 a 90. En este caso lo hice solo con un punto intermedio entre cada valor de 90. Entonces, si se fijan, empiezo con 0, la mitad entre 0 y 90, que es de 45, luego me pasaría 45 más 45, que es 90, luego 90 más 45, que da 135, que es el punto medio del segundo cuadrante, de ahí 135 más 45, que va a dar 180, que me lleva hasta este punto, luego 180 más 45, que me lleva hasta 225, luego 225 más 45, que me llega a 270, luego 270 más 45, que me llega a lo que son 315, y al final 315 más lo que sería el valor de 45, que me llega a 360. Si lo ven en radianes, tendríamos 0 grados, 45 grados, que es pi cuartos, 90 grados, que es pi medios, 135 grados, que es 3 cuartos de pi, 180 grados, que es pi, 225, que es 5 cuartos de pi, 270, que es 3 medios de pi, 315, que es 7 cuartos de pi, y 360, que es 2 pi. Podrá decirme alguien, mire, pero ¿por qué me voy a complicar la vida ocupando los valores de pi y los valores en grados? Porque si a mí se me hace más fácil para ver en los 360 grados lo que son ese valor en grados, pero cuando voy a evaluar, ¿qué voy a poner? No voy a poner que es pi cuartos, porque no voy a poner que es 45. Cuando vaya a θ, miren, me dice R igual a θ. ¿Qué sucede? Yo no voy a poner 45 grados entre 4. ¿Cómo lo voy a poner? Como me dice pi sobre 4, voy a agarrar el valor numérico de pi, y el valor numérico de pi es 3.14159. Entonces pongo yo 3.1416 en lugar de 15. ¿Dividido entre quién? Decía, en radianes, miren, entre 4. Si hago eso, me da un valor numérico diferente del ángulo de 45, 0.78, y así sucesivamente. En expresión de los pi radianes voy sustituyendo ese 3.14, 3.14 entre 2, que es 1.57, luego 3 cuartos multiplicado por pi, que es 3.1416 por 3 dividido entre 4, 2.36. El otro, que era para 180 grados, es decir, pi, 3.1416. Entonces, al ir colocando cada uno de esos valores, si se fijan, el primer punto es 0,0, que es este de acá, el punto número 1. El punto número 2, si se fijan, es 0.78,45, que es este de acá, el punto número 2. Punto número 3, 1.57,90, es este de acá,
que coincide, si se fijan, exactamente acá. Luego punto número 4, que me va a decir que es lo que sería 2.36 con 135. Punto número 4. Luego voy a tener lo que sería el punto número 5. Voy a borrar este porque no me parece como quedado. Vale, decía por acá. Punto número 4, 2.35 con 135. Punto número 5, que va a ser 315, 3.15, 180. Punto número 6, que para este caso va a ser 3.92, 225 grados. Punto número 7, de 4.71 o 72 con 270. Punto número 8, que va a ser igual a 3.49, perdón, 3.49 con 315, 5.49, perdón, o acá yo lo puse con 5.50 porque lo aproximé con 315 grados. Y el punto número 9, que tiene las coordenadas de 6.28, 360 grados. Y así es como yo obtengo la forma real de la gráfica que estoy utilizando. Acá no utilizo la simetría porque si ustedes se fijan solamente es R igual a teta. Cuando ya las expresiones se hacen más grandes en lugar de teta, pues entonces ya aparece la otra parte donde se tiene que aplicar la simetría y que vamos a ver más adelante. Si tuviera que haber aplicado simetría, posiblemente me hubiera quedado por acá un cardioide posiblemente, o otro tipo de elemento donde se saca para acá, se traslada y queda algo parecido a un corazón, pero este no fue el caso. Así que si se fijan, ya después de esto, les dejo por acá para que ustedes practiquen la gráfica de R igual a 3 teta, donde si se fijan A es igual a 3, R igual a menos 2 teta, donde A es igual a menos 2, R igual a 3 cuartos de teta, donde A es igual a 3 cuartos diferentes, van a tener aproximadamente casi esta forma en el primero y en el tercero. En el segundo, como si se fijan, está antepuesto por un signo negativo. Si se fijaron, conforme nosotros fuimos avanzando, si se fijan los puntos, ¿cómo es que van? Van en sentido antihorario. Empezó acá, miren el movimiento, va antihorario. Cada vez que yo fui uniendo uno de estos puntos, se fue moviendo en sentido antihorario. Y van en secuencia. Si se fijaron, empezó en 0,0. Luego nos fuimos a de acá y así me vine. No me los voy a ir saltando, sino que me voy a ir de uno en uno verificando cómo es que viene la secuencia, y les sugiero que le pongan estas flechitas para que ustedes identifiquen cómo se fue formando. Yo les puse el número, pero realmente esta flecha me indica cuál fue el punto que venía antes de, para poderlo generar. En el caso donde tiene menos 2 teta, para su caso lo que va a pasar es que tendría que empezar aquí por lo menos el punto 1 y de ahí irse en sentido horario. Ya cuando lo hagan lo van a verificar. Bueno, voy a detener la grabación hasta acá entonces.